Vamos entonces a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das, Señor, de estar en esta mañana en tu presencia, de poder continuar, Padre, con este servicio, de poder presentarnos delante de ti, Padre, con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que has hecho, haces y harás de nuestras vidas. Gracias, Padre, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, por habernos predestinado, Señor, a tan maravilloso regalo que es la salvación, para estar en tu presencia, para estar en aquel lugar donde tú estás, Padre Santo. Gracias. Ahora, Señor, disponemos nuestros corazones para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Padre. Que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú redarguyéndonos, Señor, y mostrándonos, Señor, lo que quieres que aprendamos cada día, Señor. Padre Santo, dejamos este tiempo en tus manos. Asimismo, dejamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de ti, para que tú obres y se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Que nos guíes y nos dirijas, Señor, conforme a tus designios, conforme a tu palabra, conforme a lo que tienes para cada uno, Señor. Gracias, gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a continuar en la palabra, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, por favor. Éxodo 20, versículo 3 al 6. Amén, sí. Éxodo 20, versículo 3 al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice así la palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. La gloria para nuestro Padre Celestial. Amén. Tomen asiento. Entonces, hemos visto la historia del éxodo del pueblo de Israel, ¿verdad? Lo hemos analizado desde que Moisés fue llamado por el Señor para sacarlo de la esclavitud. Amén. Y entonces vemos cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y lo había llevado luego de alrededor de 400 años, 430 más o menos años de esclavitud que pasó el pueblo de Israel en Egipto. Todos esos años estuvo ahí. La mayoría de parte de esos años fue en esclavitud por el yugo del pueblo de Egipto, ¿verdad? Por el yugo del faraón. Pero Dios obró y lo estaba liberando, lo estaba llevando a la tierra prometida, esa tierra que le había prometido desde Abraham, ¿verdad? Y la tierra que igual fue prometida para todo el pueblo de Israel. Y para darle libertad a su pueblo, Dios había usado muchas cosas, ¿no? Hizo muchas manifestaciones del poder de Dios frente a su pueblo. Cuando estaban en Egipto, recuerden que se hizo la manifestación de las 10 plagas. Eso era manifestación del poder de Dios. Amén. Asimismo, por medio de esas 10 plagas, sacó al pueblo de Dios de Egipto, lo llevaba por el desierto, se seguía manifestando, lo cubría de día con una nube para que el sol inclemente del desierto no los achicharara, ¿sí? No los quemara, de noche para que no tuvieran frío, porque normalmente en el desierto de día hace mucho calor, pero de noche hace mucho frío, y para que no tuvieran frío, se manifestaba con una columna de fuego, amén, que es lo que también usaba, ¿para qué? Para replegar a los egipcios que lo seguían, hasta que llegaron al Mar Rojo, y ahí nuevamente el poder de Dios se manifestaba.
y abría el mar en dos para que su pueblo pasara. Y pasó su pueblo y cerró el mar sobre los egipcios para destruirlos, digamos que como que retribución de todo lo que habían hecho sobre su pueblo. ¿Sí? Y era necesario. Pero Dios para proteger a su pueblo. Amén. Y así vemos que siguió por el desierto llevándolos y guiándolos y transformándolos y ayudándoles y fortaleciéndoles. Amén. Entonces vemos cómo Dios seguía obrando y les daba comida. O sea, en un desierto donde literalmente no hay nada, no hay ni agua. Entonces el Señor obraba y les mandaba el maná. Amén. Estoy solo. Amén. Y querían carne y Dios les mandaba codornices. Y comían carne en abundancia. Y tenían sed y Dios hacía brotar agua de la peña. Son maravillosas manifestaciones del poder de Dios. O sea, los egipcios tenían, los israelitas habían visto todos esos milagros que había hecho el Señor para librarlos. Y todos esos milagros que lo acompañaban por el desierto mientras iban de camino a la tierra prometida. Amén. Y siguió cuidando a su pueblo. Y aparentemente uno diría, no, pues creían en Dios, confiaban en Dios y temían de Dios. Pero todo eso, pues Dios conocía sus corazones, ¿verdad? Y Dios sabía qué iban a hacer, sabía cómo se iban a comportar, sabían qué había en su corazón y por eso empezó a hablarles de los 10 mandamientos. Pero digamos que los 10 mandamientos reflejados en los versículos que hemos estudiado desde el versículo 1 al 17 que los habíamos leído hace como 15 días. Son una parte, ¿no? Porque realmente los mandamientos que dejó el Señor para el pueblo de Israel fueron 613 mandamientos que los estudiamos en la hablamos más o menos hace un tiempo. Pero precisamente estos mandamientos que estudiamos, los 10 mandamientos que normalmente se hablan, son precisamente los más importantes y los que de ahí se derivan del resto de mandamientos. Por eso se colocaron en esta parte según lo que estudiábamos. Y vemos que el primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos de delante de mí. Porque el Señor ya conocía al pueblo de Israel, conocía a la humanidad. Y para esa época habían cantidades de dioses ajenos, dioses falsos, idolatría sobre la tierra. Incluso veamos aquí en Éxodo capítulo 31. Versículo 18 en adelante hasta el capítulo 32, versículo 9. Éxodo 31, versículo 18. En adelante. Amén. Dice la palabra de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril
e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Amén. Entonces, como les decía en la introducción, todo esto que había hecho Dios, que era a la vista de los israelitas, que lo habían visto, que habían, digamos que de primera mano, toda esta generación de adultos, jóvenes y niños que tenía el pueblo de Israel, que era alrededor de 2 millones de personas, habían visto el poder de Dios, se había manifestado el poder de Dios, y el Señor ya les había anunciado precisamente estos mandamientos que les estaba diciendo Moisés. Y ya, o sea, duró, dice la palabra, que duró Moisés como 40 días en el monte Sinaí, y en 40 días se echaron para atrás. O sea, habían pasado ya muchos meses viendo las maravillas del Señor, y vemos cómo el pueblo se echó para atrás, empezaron querían ver algo, querían ver una imagen, no les bastó con ver el poder de Dios. Es más, hasta en los versículos anteriores al capítulo 20 y los posteriores, del pueblo de Israel tuvo temor cuando Dios se les manifestaba desde el monte Sinaí, y con los truenos y relámpagos, y como se manifestaba el Señor ahí, y tuvieron temor, pero no tuvieron temor para hacer eso, para hacer el resto de cosas que habían hecho. Pero entonces, precisamente por eso el Señor les dejaba estos mandamientos, porque el Señor ya sabía cómo era la humanidad. Y en Éxodo 34, versículo 14, seguía el Señor hablándole a su pueblo, porque Dios quería que el pueblo lo adorara exclusivamente a Él. Decía: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amén. Y ahí se manifestaba el Señor y decía que Él era un Dios celoso y que no se podían inclinar hacia ningún otro Dios. Amén. Y en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 al 26. Hoy vamos a leer mucho, así que prepara. Deuteronomio 7, 25 al 26. Amén. Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es de abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Amén. Y vemos cómo el Señor les hablaba, y cómo en estos versículos prohíbe la adoración a ídolos, y prohíbe precisamente, el Señor los estaba llevando por el desierto, ¿verdad? Y los iba a llevar a la tierra prometida, es decir, a la tierra de Canaán.
Y ahí en Canaán pues ya habían personas, como lo vemos. Y vemos que ya habían, esas personas ya tenían dioses ajenos. Esas personas ya tenían idolatría en sus corazones para supuestos dioses que hacían cosas para ellos, supuestamente. Pero precisamente el Señor les hablaba acá y daba estas instrucciones para que no tomaran esas cosas para ellos. Y ahora en Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, verso 14. Amén. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses y a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esto pasó tiempo después de que ya habían entrado a la tierra prometida estas palabras. Y a la luz de la verdad, el pueblo de Israel había estado en Egipto. Y sabemos que en Egipto también adoraban dioses. Y adoraban pues falsos dioses. Adoraban entre ellos al sol y otras deidades egipcias que tenían ellos como dioses. Pero precisamente ellos tenían figuras de esos dioses. Y su pueblo se había llevado parte de esa cultura porque duraron 430 años en Egipto. Entonces tenían parte de esa cultura, a pesar de que siempre se les instruía en el Señor, siempre se les instruía en, digamos que de generación en generación se pasaba de voz a voz precisamente acerca de la palabra de Dios y acerca de lo que había hecho el Señor. Amén. Entonces, con todo eso, a pesar de eso, el pueblo de Israel estaba contaminado precisamente con esas esculturas, y Dios les decía por medio de Josué, animaba al pueblo para desechar todos esos dioses y para todos esos dioses que adoraban en Egipto, y para dejar pues todo como organizado, como quería el Señor. Y vemos que había pasado bastante tiempo de lo que habíamos leído al principio hasta este tiempo, que todavía permanecían esos dioses en medio del pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento hay registrado innumerable cantidad de dioses ajenos, de dioses falsos. Les voy a nombrar algunos como para tener presente. Está el dios Baal, que le decían Baal Peor, porque era el peor, ¿no? Baal Peor, y era un dios de Canaán, el cual se le atribuía que traía la lluvia y la prosperidad de la tierra, y lo adoraban cuando necesitaban lluvia y cosechas abundantes. También estaba el dios Astoret, también llamado Astarte, era la diosa cananea de la fertilidad y el amor y la guerra, y le adoraban con rituales sexuales y orgías también. Estaba el dios Moloch, que era un dios amonita, al que se le ofrecían sacrificios humanos, específicamente niños quemados vivos como ofrenda. Niños quemados vivos como ofrenda. Moloch era un dios que tenían en los amonitas. También estaba el dios Dagón, que era un dios filisteo. O sea, toda esa región de Canaán, donde estaban los filisteos, los amonitas, que era toda esa parte de donde era la tierra prometida en sus alrededores, precisamente ya tenían esta serie de dioses ajenos. Y estaba el dios Dagón, que era un dios filisteo, que se le atribuía supuestamente del grano y la agricultura, y está registrado que incluso en la Biblia está registrado que cuando en el tiempo de los filisteos, ya la guerra, que ya estaba el arca del pacto y eso, los filisteos se habían
habían robado el arca del pacto y la habían llevado al templo donde estaba la estatua de este dios Dagón y el poder de Dios se manifestó y se manifestó la superioridad del poder de Dios y esa estatua cayó a los pies o sea, frente al arca del pacto. Tremenda esa manifestación también. También había un dios, una diosa, Astoret. Es parecida a la otra, pero dice que es una diosa de los sidonios y era asociada con Astarte, o sea, la que yo les había mencionado, pero era otra deidad que tenían, ¿sí? Y que le rendían culto también con rituales impuros, con también rituales sexuales, o sea, no tenían una, sino varias diosas de este paganismo. Y Dios continúa haciendo el llamado de atención a su pueblo y hablándoles de que abandonaran esa idolatría y que no se contaminaran de esa idolatría cuando iban a entrar en la tierra de Canaán. Él les la advertía muchas veces. Veamos ahí en Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12, versículo 29 a 31. 12, 29 al 31. Amén. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así, Jehová tu Dios, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa es abominable que Jehová aborrece. Hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces precisamente le estaba advirtiendo lo que les decía y precisamente el Dios que veíamos hace un momento que le ofrecían sacrificios, que era el Dios Moloch, y el Señor hacía advertencia que cuando entraran en la tierra prometida no se contaminaran con esos dioses a adorarlos, porque esas naciones se habían puesto en contra de Dios y se habían puesto a adorar esos dioses ajenos. Es más, y les sacrificaban a sus propios hijos e hijas para adorarles. Tremendo. Y el Señor hablaba precisamente de todos esos dioses que tenían. Sigamos leyendo ahí en el libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Entonces, precisamente el Señor manifestando que ya años después, vemos cómo se manifestaba el Señor y le decían que dos males habían hecho el pueblo, que lo habían abandonado, lo habían dejado a él, hicieron, digamos que era como algo de cisternas, pero en el sentido que hacían, o sea, adoraban estatuas y cosas hechas por hombre, cosas vacías que no tenían ningún poder y le atribuían el poder y lo que hacía Dios por ellos se lo atribuían a estas cosas. Leamos en Primera de Reyes, por favor. Libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18, del versículo 17 al 40. Creo que está como...
bueno, así como para sintetizar el asunto, veamos desde el 17, un momento, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y respondió, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, enviaba pues ahora, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y Elías y los profetas de Baal entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ojo, porque aquí se va a ver la manifestación del poder de Dios sobre todos esos dioses ajenos. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidla. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de ella. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuegos debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni siquiera ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios y quizá está meditando o tienen algún trabajo o va de camino, tal vez duerme o hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a las costumbres, hasta correr la sangre sobre ellos. Pasó mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra a Jehová diciendo, Israel será tu nombre. E edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también había llenado el agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová,
respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Tremendo, ¿no? Y tremendo el poder de Dios. Y el pueblo de Dios seguía escuchando y seguía viendo, pero aún así, sin ver no miraban, sin oír no escuchaban, porque de todas maneras su corazón seguía endureciéndose y estaban como la montaña rusa, ¿no? Estaban en la presencia de Dios y se echaban para atrás y caían en pecado y vuelve y otra vez el Señor los perdonaba y otra vez y así. Pero bueno, a lo que iba aquí es que el Señor precisamente lo que quería hacer con su pueblo era quitar de sus corazones la idolatría a dioses ajenos, porque al único Dios que debemos adorar es a nuestro Padre Celestial, amén, al Señor nuestro Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios de Espíritu Santo, sí, pero que en sí es uno solo, amén. Se manifiesta pues en la Trinidad. Entonces dice que realmente pues era algo no tan fácil de quitar de la humanidad, ya llevaban muchos años, desde la historia del pueblo de Israel en Egipto, 400 años pegados a esos falsos dioses, el mundo sin realmente un Dios, entonces ellos le atribuían a cualquier cosa el poder de Dios para, digamos, para tener a quien adorar, falta de conocimiento. Entonces, esto era también un plan de Satanás, buscando cómo desviar a la humanidad y el corazón de la humanidad por las cosas incorrectas para desviar la mirada del reino de los cielos. Amén. Incluso vemos eso, pero si vemos muchas de las cosas que hay en estos dioses que le atribuían, son cosas que hacía el Señor. Como veíamos esta mañana, el Señor es el que obra, el agricultor, el cultivador, pone la semilla y Dios es el que obra para que la mata, para que el fruto salga, para todo. Y se lo atribuían a otros dioses ajenos. Incluso viendo la vida del Señor Jesucristo, vemos cómo Satanás también intentó desviar la adoración que era para Dios, el mismo Hijo de Dios la quería para él. Leamos ahí en Mateo 4. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Satanás había había llegado a tentar al Señor Jesucristo. Y lo estaba tentando con un innumerable de cosas que estaban ahí, pero en este versículo habla de cómo lo tentaba. En el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que nosotros debemos tener presente, que solamente le servimos a Dios y que solamente adoramos a Dios, a nuestro Señor. Amén. Entonces, precisamente, y vemos que Jesús estaba refiriéndose a un versículo en Deuteronomio. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 8, por favor. 1 Corintios capítulo 8, versículos 7 al 6. Primera de Corintios 8, 7 al 6. Perdón, 7 al 6. 4 al 6. 4 al 6. Estamos para atrás. Es que lo vamos a leer al revés, ¿no?
Primera de Corintios 8, del 4 al 6. Dice 8:4, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay esto, era hasta el 6. Precisamente era aquí Pablo enseñándoles y diciéndoles, el apóstol Pablo, que solo había un Dios verdadero, que podían en el mundo, decía que en el mundo hay muchos dioses, muchos señores, mucha gente que pretendía ser dioses con sus propias manos y llamarlos dioses. Y muchas personas que se querían ser hasta Dios, recuerden al César, que quería que lo adoraran como un Dios. Entonces, precisamente, había en el mundo esa cultura de adoración a deidades incorrectas. Y Dios quería que lo adoraran solamente a Él. Que lo adoremos solamente a Él, es lo que quiere. Amén. Leamos también ahí en primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Amén. Amén. Es un versículo muy largo. No, mentira, es cortico. Dice, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Sabiduría, ¿no? Pero precisamente es eso, el apóstol Juan incitando a la iglesia que se guardaran de los ídolos. O sea, estamos hablando de la iglesia primitiva. Estamos hablando que en esa época también había idolatría. Amén. Y entonces también sabemos que también hay idolatría hasta hoy en día. Leamos ahí en Marcos capítulo 12, por favor, el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31. Amén. Marcos 12, versículo 29 al 31. Amén. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que en estos mandamientos se cumple toda la ley. Esos 613 mandamientos se resumen en esto. Que debemos amar al Señor nuestro Dios por encima de todo. Dice con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amén. Y que el segundo es semejante, que debemos amar al prójimo. Pero bueno, volviendo al contexto de lo que estamos estudiando, que Dios quiere que solo lo adoremos a Él, que no nos hagamos dioses ajenos ni imágenes incorrectas de dioses que realmente no lo son, pues precisamente aquí es de este principal mandamiento, y es el principal mandamiento que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Entonces, si vemos también en el Nuevo Testamento, se veía idolatría en medio de la iglesia, en medio de los judíos, en medio
de toda esa influencia, porque recuerden que sobre el pueblo de Israel y todas esas regiones habían pasado muchos imperios, y entre ellos estaba había pasado el imperio griego, los griegos, y también se había manifestado el imperio romano que estaba actual. Y precisamente vemos que adoraban dioses. Entonces habían dioses griegos que adoraban, pero también habían dioses romanos. Y a la luz de la verdad eran los mismos, simplemente que les habían cambiado el nombre. O sea que los romanos, cuando se levantó como imperio, habían adoptado las religiones y las deidades y los dioses del anterior imperio para sacar provecho también. Es más, cualquier parecido con la realidad fue una coincidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el pueblo romano? Adoptó, digamos que la religión, o adoptó el cristianismo y lo transformó en ese catolicismo que conocemos hoy en día, desviando la mirada del Señor también. Pero bueno, entonces, había muchos dioses y diosas romanas y griegas, como les decía. Estaba el dios griego Zeus, ¿sí? Que para los romanos era el dios Júpiter, pero era el mismo, que era un dios, el dios del cielo y del trueno asociado con el rayo. También estaba la diosa Hera para los griegos, y para los romanos la llamaban Juno, que era la esposa de Zeus o de Júpiter, respectivamente, y se le atribuía que era la diosa del matrimonio y la familia. También estaba el dios Apolo, que solamente era para los griegos, que era un dios, el dios de la música, la poesía, la profecía, las artes de la mitología griega. También era asociado con el sol y la agricultura. ¿Sí? Entonces vemos cómo habían dioses, y todas estas cosas a las que se le atribuían cosas eran cosas que eran realmente el poder de Dios. Amén. Entonces, estos no tenían ningún poder. También estaba en la cultura griega la diosa Artemisa, que para la cultura romana era la diosa Diana. Es que esas Dianas no. Era la diosa Diana, y era supuestamente la gemela de Apolo en la cultura griega, y se le consideraba la diosa de la casa, de la naturaleza, de la virginidad, y era la misma diosa Diana de los efesios, ¿sí? Donde en sus tiempos también se practicaban ahí rituales y prácticas sexuales y orgías. Es más, o sea, si vemos, es prácticamente los mismos dioses que habían en el pasado, que habían antes del Señor Jesucristo en el tiempo antiguo. ¿Sí? Simplemente que les cambiaban los nombres, entonces eran dioses llevados a lo largo de la historia, pero Jehová es uno solo, amén, y hasta hoy permanece para siempre, amén. También estaba Artemisa, no, ese ya lo dije, era Diana. Afrodita, Venus, una diosa también del amor, de la belleza, digamos que le asociaban con la pasión y la sensualidad y todas estas cosas. Entonces, dioses que realmente no eran dioses, sin ningún poder a la luz de la realidad, pero los adoraban, y los habían adorado a lo largo de la historia de la humanidad. Si vemos hoy en día, eso ha bajado, o por lo menos con estas deidades. ¿Sí? A menos en Grecia, pues todavía están los templos, las ruinas de los templos, mucha cultura y eso, pero ha bajado, ¿no? Incluso pues sabemos que en Éfeso y en esa región de Grecia se predicó la palabra de Dios, amén. Entonces era evidente que Satanás seguía utilizando numerosas cosas, porque todo esto era plan de Satanás, ¿sí? Esto no era tampoco así inventos de que un hombre salió y se levantó y dijo, no, hoy voy a ser un Dios. No, fue influencia del enemigo para desviar la mirada de nuestro Padre Celestial, para que la humanidad se fuera precisamente hacia esas cosas. Entonces, hoy en día vemos esas características. Y ahora vemos a lo largo de la historia de la humanidad que se ha visto idolatría, ¿no? Como lo mencionaba. Pero también se refleja en la actualidad. Hoy en día hay idolatría.
Incluso a veces se camufla en las iglesias. Y hay idolatría. Y se tienen eh, personas con idolatría y muchas cosas. Por ejemplo, un ámbito de la idolatría está el materialismo y el consumismo. Eso es idolatría. Veamos ahí en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 5. Amén. Colosenses 3, 5. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Entonces, claro, aquí va todo enfocado, pues digamos que en la avaricia, pero nótese que lo otro también, porque es darle rienda suelta a la carne, darle gusto a la carne, pensar en uno mismo, y eso también viene en la idolatría. Y también, lógicamente, en la avaricia, en el amor al dinero. Filipenses 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Amén. 3:19. Filipenses 3:19, a fin de los cuales será perdición cuyo Dios desde el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es que empieza el 18, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios desde el vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea, precisamente aquí describe cómo las personas pueden hacer de sus deseos y placeres terrenales un ídolo. O sea, también, como les decía hace un momento, se lleva a esos deseos de la carne, a esa rienda suelta de la carne, como algo de idolatría. Entonces, una obsesión con tener más y más, con la búsqueda continua de la última moda, de la última tecnología, como pueden convertir, todo eso se puede convertir en ídolos, porque nos aleja de Dios. ¿Sí? En Lucas capítulo 12, por favor. Lucas 12:15. Amén. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Palabras del mismo Señor Jesucristo acerca del corazón del hombre, acerca de que debemos guardarnos de la avaricia, porque la vida del hombre realmente, lo dice la verdad, no consiste en la abundancia de los bienes que tengamos. Amén, sino precisamente del Señor, amén. Depende del Señor, dependemos del Señor. Veamos de ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. A ver. 6:10. Amén. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Entonces, precisamente se desvían de la mirada en los lugares celestiales, que es donde debemos tener, porque cuando ponemos la mirada en las cosas del Señor, Él se encarga de nuestras cosas, y a veces nos afanamos
por, por nuestras posesiones, dice la palabra de Dios que nos afanamos de que nos debemos de vestir, de con qué vamos a comer, de qué vamos a hacer, pero todo depende es de Dios, amén. Incluso a veces, hablando aquí de la idolatría hacia la avaricia y a todo esto, hasta el trabajo a veces lo idolatramos, porque le dedicamos más tiempo del que se merece el trabajo, más del reglamentario a veces, precisamente, y ese exceso de trabajo también es perjudicial, porque a veces se nos convierte en un obstáculo. Tal vez a veces no sea como tanto ídolo, pero se nos convierte en un obstáculo para estar nosotros en la presencia de Dios. Amén. También tenemos otro aspecto de la vida que nos aleja del Señor, que es la tecnología, que son las redes sociales, los celulares, las aplicaciones. Porque el exceso de uso de esos dispositivos móviles o juegos o redes sociales, como les decía, pueden llevar a la adicción, a depender de consume, o sea, al punto de adicción de que consume nuestro tiempo. ¿Sí? Que no tenemos tiempo libre, sino que todo está enfocado en esas cosas. Y eso hace que nuestra atención se aleje de las cosas en que los debemos nosotros poner la atención, que son en las cosas de Dios, en nuestra relación íntima con el Señor, amén. Y lógicamente con el prójimo, porque es de ahí con nuestro testimonio, cómo interactuamos con las personas, que hacemos que vean a Cristo en nuestros corazones, amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Y precisamente esto habla, y no solo enfocado en las cosas de la tecnología, sino también en la avaricia y muchas otras cosas que veremos a continuación. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No podéis servir a Dios y a las redes sociales. O le dedica uno el tiempo a uno, o le dedica el tiempo al otro. Así con los juegos y con todo. También vemos que hay idolatría hacia personas, ¿sí? Y hacia incluso, bueno, antes de las personas hay como idolatría también hacia uno mismo, o sea, hacia personas fuera de nosotros, pero también hacia uno mismo, en cuanto a las aspiraciones. Entonces se vuelve algo que le enfocamos toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, que para superarnos, que para buscar el éxito, o sea, es una búsqueda excesiva del éxito, ¿sí? Del reconocimiento, de las riquezas, del poder. Todo esto se puede convertir en un ídolo personal para nosotros, ¿sí? Que ocupan el primer lugar en lugar de que el primer lugar sea nuestro Dios. Amén. Entonces puede ocupar ese primer lugar que es de nuestro Dios, de esas cosas. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Precisamente hay personas, o sea, que se puede convertir en algo, un ídolo en nuestras vidas. Nuestro cónyuge. A veces podemos poner a nuestro cónyuge por encima de Dios y se convierte en un ídolo. Nuestros hijos se pueden convertir en un ídolo porque lo ponemos por encima del cónyuge, lo ponemos por encima de Dios, y esto no es correcto. Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. De esa manera nosotros debemos desechar todo. No en el sentido de desechar a nuestra familia, al cónyuge, a los hijos, no, en el sentido de todas las otras cosas y en el sentido de poner nuestra mirada en Dios y en tener claras nuestras prioridades. Que nuestra prioridad número uno, ¿quién es?
Dios, por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas. Y nuestra segunda prioridad, pero no todos al tiempo. El cónyuge es nuestra segunda prioridad por encima de todas las otras cosas, por debajo de Dios, pero por encima de todas las cosas, por encima del trabajo, de los juegos, de los celulares, de las redes sociales, de la otra familia, incluso de los hijos. ¿Sí? Porque a veces hoy idolatramos y ponemos en primer lugar a nuestros hijos y no al cónyuge como debe ser. Y en tercer lugar, en las prioridades están los hijos, ¿cierto? Por encima del trabajo, por encima de esas otras cosas. Pero lo que vamos es que nuestra prioridad número uno debe ser siempre Dios. Amén. Y no dejar que personas nos quiten la mirada de nuestro Señor, nos roben tampoco el tiempo, porque hay personas que pueden llegar a robar el tiempo que es para Dios y gastarlo pues en él. También otro aspecto importante en la idolatría está en la música y el entretenimiento. Si vemos la música y el entretenimiento en sí no son malos, ¿sí? Pues música cristiana. Pero a pesar de eso, se puede volver un foco, un centro de nuestras vidas. La idolatría también hacia los cantantes hasta cristianos. Hay gente que idolatra a un cantante y no, yo a ese cantante le pago la boleta así me cueste un riñón. Y allá están de cabeza, hasta con los cantantes cristianos, imagínense. O sea, eso no puede ser. Nosotros no tenemos por qué ir a pagar para adorar a Dios. La adoración a Dios es gratis. Usted la puede hacer aquí en la iglesia, bueno, que tiene que pagar, no, la puede hacer aquí en la iglesia, o la puede hacer en su casa, o la puede hacer en el carro, o la puede hacer en cualquier parte donde estemos. Pero hay personas que se desvían por esa idolatría hacia esas personas, hacia la música, el entretenimiento, también hablando de las redes sociales, de los videojuegos, de las aplicaciones de moda de películas y todo esto. Se vuelven el centro de las vidas y nos alejan de la adoración a Dios y de la comunión a Dios. Se convierten en ídolos en nuestras vidas. Y más aún con el contenido, que ojo, que debemos tener cuidado con el contenido de las cosas, como les decía, no es que sea malo todo escuchar música o que nos guste un cantante de música cristiana o que veamos alguna que otra película con la orientación del Espíritu Santo en Netflix, no es malo, pero que esto no consuma el tiempo que nosotros debemos dedicar a Dios. Y lo otro, que el contenido que tenga, pues sea correcto, ¿sí? Por lo menos no se salga de las proporciones. Porque nosotros como creyentes debemos cuidar lo que vemos y lo que escuchamos, oído. Porque no es que, no debemos de escuchar, por ejemplo, música secular, porque eso de nada nos alimenta. No podemos estar escuchando emisoras o programas de contenido de música. No, es que esta no es tan mala, esta música romántica y aquí no se hablan de tantas cosas incorrectas como el que, por ejemplo, de eso de perrea y no sé qué, tantas cosas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que debemos cuidarnos porque así la música y la letra obtenga apariencia de piedad. Ahí está camuflado Satanás. Y ahí está, porque nos contaminamos, porque al escuchar y escuchar esa música que no conviene o esas emisoras que ponen una canción agradable, una canción como que es correcta y la otra viene peor. Igualmente resultamos escuchándola todo el tiempo. No debemos nosotros escuchar esa música, debemos guardar nuestro corazón, porque nuestro corazón y lo que cantamos y en lo que meditamos y en lo que ocupamos nuestro tiempo debe ser para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Por eso todo nos es lícito, dice la palabra de Dios, pero no todo nos conviene, porque nos desviamos nuestra mirada por esas cosas que no son correctas. Entonces, debemos de alejarnos precisamente de eso. Si quiere, apague el radio. Hoy en día todos tienen datos en el celular. No hay alguien que no, es que casi no tengo, no, o tienen wifi o algo, pero prefieren otras cosas. Si uno va en el carro, ponga una prédica. Ahí hay muchas en el canal de la iglesia, ¿no? Pongan alabanzas realmente cristianas, pero si usted dice, no, esto no es tan malo, ahí está camuflado, ahí hay un error,
Ahí hay algo malo detrás de eso. Ahí veamos en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Amén. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales, no con la emisora mundana, no con las canciones que no convienen, no con eso. O sea, pongan otra cosa, si no quiere escuchar alabanzas, que debería ser nuestro sentir escuchar alabanzas, así ponga un partido de fútbol o lo que sea, pero no ponga música secular que lo desvía uno del camino, que le roba la atención y el contenido de esa letra es incorrecto. El libro de Éfesos, Efesios 5, 19, por favor. Veámoslo rápidamente porque nos cogió la tarde. Efesios 5, 19. Dijeron que no tenían afán. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Y por último, oído, el culto al puerco, digo al cuerpo. El culto al cuerpo. Y si vemos hoy en día, la humanidad está desviada al culto al cuerpo. La sociedad está, existe una excesiva atención a lo mal llamado saludable, ¿sí? A lo mal llamado saludable, y al cuerpo físico, al atractivo, a estar en forma, el cual llega hasta el punto de que se enfocan en el cuerpo y se han visto esos físico-culturistas viven para el cuerpo. Y si vemos, llega a ser idolatría. O sea, todos los excesos pueden convertirse en una idolatría. ¿Está bien hacer ejercicio? Claro que está bien. ¿Está bien ir al gimnasio? Claro que está bien. Pero si dedicamos 3, 4, 5 horas, 4 o 5 horas al ejercicio, ¿y cuántos minutos? Sí, porque no vamos a hablar de horas. ¿Cuántos minutos pasan orando, pero sí cuántas horas haciendo ejercicio al día? Entonces, hay ahí algo excesivo. Entonces, o la dieta, las dietas excesivas, que tampoco son correctas. La apariencia física, mejor dicho, que el pañete, también puede llegar a ver algo ahí de idolatría, porque gastan un poco de tiempo para salir a la tienda a comprar algo, maquillándose, echándose el pañete, como dicen por ahí, que ya es algo excesivo. O sea, no está mal el maquillarse, el ponerse bonitas, que los aretes, que las cosas, eso no está mal, pero los excesos también llevan, o sea, el exceso de atención, porque si uno se acostumbra a maquillar y puede salir a la calle sin maquillarse, pero hay personas, mujeres que hasta hoy en día, hasta hombres, se ha desviado tanto la humanidad y tanto esos criterios, que hay hombres que se maquillan y salen así, entonces, no, mejor dicho, ni hablemos más. Pero leamos aquí qué pasa con eso en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, del cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces no tenemos por qué tener más en mente el cuerpo, el ejercicio físico, las cuestiones de idolatría, más que el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, todo en medio de lo normal. O sea, somos el templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestro cuerpo, claro está. No podemos estar echándole veneno a nuestro organismo con cosas, los excesos de grasas, los excesos de harina, los excesos de azúcares, todo eso, claro. El exceso es malo, como les decía. Entonces debemos pues cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo, todo con una medida, todo conforme a la sabiduría que Dios nos dé, que es el que pone en nosotros toda sabiduría, amén.